Jesús? Aquí estamos con el doctor Eduardo Ismael Hernández de la UPAEP, que cada mes de septiembre nos habla de lo mismo. El tema de la prevención de los sismos y todas estas cosas que parece de risa, pero y seguimos sin aprender, ¿verdad? Es el problema, caray. Ese es el problema. Creo que Ese los es el mensajes problema, caray. de la ¿Cómo estás, naturaleza no. doctor? ¿Qué tal? Qué milagro. Pues muchas gracias, Jesús. Aquí, mira, buenos días a ti, a todo tu auditorio, a todos los que nos están sintonizando, escuchando. Estamos aquí, pues sí, septiembre no es como tal el mes de los sismos en México, como vamos a ver, pero pues la percepción de la misma gente, porque sí hemos tenido varios temblores de magnitudes grandes en el mes de septiembre, Claro. eh, pero bueno, no hay como tal una temporada sísmica, todos los días está temblando en nuestro país y bueno, de eso vamos a charlar seguramente en estos minutos. Pues cuéntame, hemos visto cosas trágicas, lo que sucedió recientemente en, en Asia, ¿no? El último temblor que hubo en Turquía, en la parte de Asia, porque Turquía ves que está mitad y mitad, bueno, una parte está en Europa, la otra está en Asia, Sí, y tremendo el asunto, ¿no? O sea, las réplicas, toda una cosa espantosa, y entonces nos vuelve otra vez el asunto a los mexicanos. Estamos en septiembre, mes de sismos. pues ¿Qué avances hay? ¿Qué novedades hay en el tema de la sismografía? Pues de hecho, sí es correcto. Recordemos a todo el auditorio que en el mes de febrero se tuvieron varios temblores importantes allá en esa zona, allá en Turquía, Siria. Es zona sísmica, zona altamente sísmica y esa pues los sismólogos locales de allá, de esos países, lo saben. Turquía es un país altamente sísmico. Previo a estos temblores de este año hubo en el 99, ¿no? También otro temblor que generó cuantiosos daños y pérdida de vidas. Y bueno, vale la pena recalcar que este fin de semana hubo un temblor importante, magnitud 6,8, allá en Marruecos, cuando yo recibí la notificación del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bueno, en la hora local fue en la tarde-noche aquí en México, allá era en la madrugada, de este temblor en Marruecos, en donde, pues según las cifras, pues ya van del orden de 3,000 personas que desafortunadamente han perdido la vida. Este temblor de Marruecos a mí sí se me hizo algo raro, porque viendo la localización del epicentro y la magnitud, se me hizo raro porque es una zona en donde no se había tenido un temblor de esas características. Yo creo que hacía más de 100 años. Y ese es el problema, ¿no? De la percepción de la gente cuando han ocurrido o han pasado bastantes años, muchos años sin que haya un temblor importante. Esto nos deja ver que como tal, pues en nuestro planeta no hay zonas asísmicas, es decir, donde no haya temblores. Eh, Obviamente hay muchos más temblores donde están los límites de las grandes placas tectónicas y eso se sabe. Ya México es un país con 5 grandes placas tectónicas. Y bueno, estos temas de la percepción que tenemos o de la gente que tiene sobre el tema sísmico, pues yo creo que sí influye mucho ahora precisamente la disponibilidad de información que se tiene. De hecho, el Sismológico Nacional tiene ya, pues de alguna forma, más estaciones, con un poco más que hace 38 años, cuando ocurrió el temblor del 85, y eso ha permitido tener un registro ya más de temblores incluso muy pequeños, como los que han ocurrido en Ciudad de México, ¿no? En el mes de mayo en los microsismos y que han estado presentándose, esos pequeños sismos que solo se sienten allí en la zona donde ocurre, ¿no?
Obviamente un microsismo de magnitud 2 allá en Ciudad de México, aquí en Puebla, pues no se siente, no se percibe, Claro, claro. pero en la colonia donde ocurre, pues la gente pues lo siente, ¿no? Entonces, la capacidad de monitoreo y de registro pues ha mejorado. Yo creo que sí, después del 85 se invirtió un poco de recursos para instalar más estaciones de registro sísmico y eso ha permitido tener una cantidad, digamos, más, no la real, porque obviamente hay zonas donde todavía no hay estaciones sismológicas y en donde si ocurre un pequeño sismo, pues no se va a poder detectar o registrar, pero bueno, creo que en ese sentido vale la pena comentar al auditorio que en los últimos 5 años, por ejemplo, en México, el Sismológico Nacional ha reportado en promedio cada año una cantidad de cerca de 29,000 temblores, ¿no? En promedio, en los últimos 5 años. Eso no quiere decir que antes temblaba menos, ¿no? Eso más bien quiere decir que se tiene ya más capacidad debido a las estaciones. Y Ajá. bueno, haciendo ese dato muy interesante de en promedio 29,000 temblores en un año, en los últimos 5 años en México, quiere decir que está temblando continuamente. Si hacemos un cálculo muy sencillo de dividir esa cantidad de 29,000 entre los 365 días y luego entre las horas y luego entre los minutos, más o menos así para tener una idea, en promedio en los últimos 5 años se puede decir que ocurre un temblor cada 18 minutos, 18 o 20 minutos, y la magnitud, pues obviamente es desde magnitudes muy pequeñas, imperceptibles en algunas zonas, hasta magnitudes grandes, ¿no? Entonces, para que la gente sepa que, pues no, septiembre no es como tal el mes de los sismos, aunque pues ha habido coincidencias de temblores importantes en este mes de septiembre. Claro. Oye, nunca dejará de temblar. Eso es una situación, digamos, propia de la naturaleza, del movimiento terrestre. Es correcto, nunca va a dejar de temblar. Ha temblado desde, pues así que desde el origen de nuestro planeta. La edad geológica y todo el proceso sismotectónico, porque es una de las explicaciones del origen de los temblores, ¿no? El movimiento relativo entre las placas debido al movimiento interno que hay en el material de la Tierra. Y bueno, es un planeta vivo, literal. Como tal, es un planeta vivo y está en movimiento continuo en el tiempo. Sí. Ahora, hemos avanzado en los últimos años en temas de medidas de precaución, de prevención, de protección civil, porque prevenir un temblor, pues no se puede prevenir porque no sabemos dónde va a suceder, cómo va a suceder, de qué intensidad, a qué hora va a ser. Más bien lo que han hecho los gobiernos, tengo la impresión, es mandarnos las recomendaciones de ten a la mano una linterna, ten a la mano tus papeles, tu pasaporte, tu teléfono, un cargador, baterías, como para una emergencia para salir literalmente corriendo de donde está sucediendo el sismo, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema complejo. Más bien yo preferiría comentar que tendríamos que usar el lenguaje adecuado, porque es correcto decir que los sismos no se pueden predecir todavía, ¿no? Ni en México, ni en alguna parte importante donde hay muchos temblores también, como en Japón, en Chile. Todavía no hay un método científico para predecir con mucho tiempo de anticipación la ocurrencia de un temblor, porque sí se sabe que, bueno, hay tres cosas que habría que decir claramente y sin incertidumbre, digamos. Con toda certeza habría que decir la magnitud del temblor, ¿no? En dónde va a ocurrir la localización o el epicentro y sobre todo la fecha, La digamos, ya hora, la no, fecha, pues con el día, ¿no? Ya, digamos, no tanto así la hora, pero ya con el día. Entonces, probablemente en establecer lugares donde hay probabilidad de ocurrencia de temblores, se puede desde la ingeniería, y ahí está el uso propiamente de lo que hacemos en las escuelas, en los centros de investigación. Con la información estadística recabada en los últimos 100 años, por ejemplo, se pueden hacer modelos estadísticos probabilistas para estimar la probabilidad de ocurrencia de un temblor en alguna región sísmica, ¿no? En un futuro, pero eso no es
lo mismo que decir cuándo va a ocurrir, ¿sí? O sea, lo único que se puede hacer humanamente e ingenierilmente y científicamente es calcular la probabilidad de ocurrencia de un temblor con ciertas características, es decir, con cierta magnitud y en cierta localización. Y es lo único que se puede hacer. De hecho, eso se hace en la ingeniería sísmica, eso es la ingeniería sísmica. Calcular probabilidad de ocurrencia de un temblor futuro con cierta magnitud en algún punto de interés, pero hasta allí, ¿no? Eh, y bueno, estudiar los sismos desde el enfoque de la ingeniería, porque obviamente está el enfoque de la sismología y pues los sismólogos son los científicos. Ellos estudian más bien el origen del temblor cuando ya ocurrió, ¿no? Porque tienen aparatos que registran los sismos, que son los sismógrafos, estaciones sismológicas, y ellos estudian cómo se propagan las ondas sísmicas y bueno, hasta allí, pues la parte de ingenieril, ya la que nos corresponde, por ejemplo, aquí en la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAEP, pues hacemos el estudio estadístico de lo que ya ocurrió para generar un modelo matemático, así como en la predicción de la posibilidad de lluvia, ¿no? En alguna región. Esos pronósticos pues, los hacen en base a información y en base a modelos de predicción. Así hacemos en ingeniería sísmica. En base o con base en esa información estadística, se generan modelos de predicción para calcular probabilidades de ocurrencia de temblores, pero pues hasta allí nada más. Obviamente, a mayor cantidad de información, pues mayor es la posibilidad de que los modelos de predicción sean un poco más eh, pues más robustos y generen información más confiable, pero hasta allí, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he dicho, el tratar de predecir los temblores creo que es un desgaste, sería un desgaste en función del nivel de recursos que disponemos, ¿no? Porque si ya logramos predecir un temblor, pero no preparamos, por ejemplo, estas estrategias pues de protección civil, ¿no? Que dicen que hay que hacer durante el temblor. Y si la gente no sabe qué hacer durante el temblor, pues aunque sepa que va a temblar determinada fecha, Claro, claro. pues va a salir casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que apostarle, como lo hemos comentado en otras participaciones contigo y en otras partes también, otros foros, hay que apostarle más bien a reducir la vulnerabilidad. El peligro es el fenómeno natural y ya sabemos que es incierto, entonces lo mejor que podríamos hacer para el peligro es hacer uso de la ingeniería sísmica propiamente para poder tener modelos de estimaciones de intensidades en ciudades y hasta allí es lo único que se puede hacer por el momento. Pero lo que sí está al alcance ya, pues de manera puntual, es que la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que una edificación, por ejemplo, sufra daños o colapso, ¿no? Eso es la vulnerabilidad. Y si ya la traducimos al efecto que pueda tener la sociedad, es decir, si una construcción colapsa, como ocurrió en Marruecos, muchas construcciones colapsaron, muchas construcciones de adobe colapsaron, Sí, bueno, pues ahí es donde entra un asunto que tiene que ver con lo que en México ya vivimos en una época, en uno de los sismos, se cayó parte de los hoteles de la zona rosa de la Ciudad de México y todo lo que sucedió, que fue tremendo, que fue en el 83, 85, ya ni me acuerdo, caray, se me olvida. Pero 19 de septiembre del ya vivimos que la mala construcción, los defectos en los sistemas de construcción o no respetar las normas genera que cuando hay un sismo fuerte se caigan los edificios. Sí, Que eso de es hecho en vulnerable. Marruecos se cayeron muchas casas que estaban construidas de adobe, ¿no? Y eso trae como pues, consecuencia que hay un riesgo enorme ya para quien vive o para quien está con una forma de vida semirural. Se ha avanzado en la misma proporción para hacer grandes edificios, para tener mejores calculistas, mejores materiales para construcción, más elásticos, o sea, sí hay un avance, ¿no? Sí, sin duda ha habido avances significativos pues en el desarrollo de tecnologías.
esos países donde también hay muchos temblores, como Japón, como en Chile, han tomado, yo en mi parecer, sí han tomado más en serio el tema del riesgo sísmico, porque ellos han desarrollado, han invertido, o sea, el gobierno de esos países, por ejemplo en Japón, en donde se han desarrollado tecnologías sismoresistentes, el uso, por ejemplo, de aislamiento sísmico, ¿no? El uso de amortiguadores sísmicos para disipar energía sísmica, o sea, que los edificios no se dañen, ¿no? Entonces, esas tecnologías son producto de investigación, de inversiones que hace el mismo gobierno para que las construcciones tengan posibilidad de sobrevivir ante un sismo intenso, y lo han logrado con éxito. En el temblor del 11 de marzo del año 2011 allá en Japón, este temblor grande de magnitud 9, que dañó incluso la planta nuclear, ¿no?, de Fukushima, los edificios ante el temblor se comportaron bien. El problema fue el gran tsunami que acompañó a ese temblor, y que, bueno, ahí ya sabemos que sí hubo un nivel de devastación importante debido al tsunami, no propiamente al temblor, al sismo. Entonces, ahí la gente en Japón confían en que el edificio en donde está es seguro. Entonces, más bien, cuando ocurre el temblor, que ahí pues se ocurre abajo, ¿no? Propiamente ya no les da tiempo prácticamente de nada, y buscan un lugar de resguardo debajo de una mesa, no sé, para que no les caiga un objeto, pero el edificio se mantiene en pie, no hay, digamos, ellos confían en sus constructores, sus construcciones están bien hechas, se cumplen las normas, obviamente, y bueno, esa es la historia japonesa. Entonces, aunque ha habido avances, nosotros en México seguimos todavía, a veces la autocrítica para con el gremio de los investigadores y científicos que estudiamos este tema es ese, ¿no? Eh, Nos preocupamos mucho, pero lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Recordemos el año pasado, el 19 de septiembre, que hubo un temblor de 7.7 en las costas de Michoacán, después del simulacro, ¿no? Recordemos que tuvimos otro temblor, otra coincidencia. Pero como no pasó nada en Ciudad de México, o sea, no pasó a mayores en Ciudad de México, mediáticamente incluso, tú no me vas a dejar mentir, pero pues 1 o 2 días o 3 días fue lo que duró la nota de ese temblor, y ya, ¿no? Sin en cambio, pues en la zona epicentral, allá en las costas de Michoacán, Colima, en todas las construcciones dañadas, esas construcciones de un piso, de 2 pisos, de tipo adobe, ¿no? O sea, de mampostería sin refuerzo, pues fueron las más dañadas y vulnerables. Es algo parecido a lo que ocurrió en Marruecos, ¿no? O sea, fuera de Ciudad de México hay muchos estados sísmicos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde las construcciones son de adobe. Entonces, esas son pues las más vulnerables. Y pues tampoco me vas a dejar mentir, pero a 6 años ya casi del temblor, o los 2 temblores grandes del 2017, seguimos, hay zonas que todavía no se han recuperado al 100% de los daños. O sea, todavía hay construcciones dañadas de esos temblores. Entonces, sí es un tema muy complejo. Sabemos que ha avanzado la tecnología, pero siento que se ha centralizado allá en Ciudad de México, y pues hay una razón, ¿no? Una razón es porque pues, ahí vive casi una quinta parte de la gente, pero aún así, no todos usan edificios altos, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay que reconocer la zona conurbada, por ejemplo, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, ¿no? El Chalco, esas zonas ya densamente pobladas, donde pues allí no les toca el beneficio de la norma de diseño sísmico de la Ciudad de México, y bueno, ese es otro tema. Es es correcto. diferente, ¿verdad? La normativa de uno y otro estado, de una y otra ciudad son diferentes. Sí, deben serlo, porque la condición del tipo de suelo, que es lo que define cuánto puede moverse una ciudad, en función de precisamente esas características geológicas, tipo de geotécnicas, digamos, geológicas, topográficas, son exclusivas. Es decir, sería un error, un gran error el copiar, digamos, lo que dispone la norma de diseño sismo resistente en Ciudad de México, copiarlo en cualquier parte del territorio nacional. Porque las condiciones del suelo, la geología, la topografía, la hidrología son muy diferentes. Y esa
particularidad hace el problema complejo. Entonces, aunque el formato, o sea, es decir, como el esqueleto, lo que debe contener la norma de Ciudad de México es, digamos, avanzada, pero todavía seguimos en déficit de conocer cuáles son las características dinámicas de los suelos en las zonas densamente pobladas. Y esa base de información es fundamental para las normas y los reglamentos de construcción. Literalmente es así, ponerle el zapato a la medida a la ciudad que queramos proteger, ¿no? Haciendo el estudio de suelo pertinente. Sí. Oye, las universidades intercambian datos entre las investigaciones que se hacen para enfrentar este tema de las zonas donde hay sismos. Sí, sin duda. De hecho, aquí pues vale la pena reconocer la labor que se hace en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Digamos que de ahí es la mata de los investigadores. Por ejemplo, el caso de tu servidor, en donde pues por ahí estuvimos prácticamente 11 años haciendo la maestría y el doctorado y el postdoctorado. Y de ahí yo pues me vine a Puebla, ¿no? Aquí a trabajar a la universidad. Entonces, mantenemos comunicación con los colegas de la UNAM, intercambiando información en este tema, y así ha ocurrido con muchos otros colegas investigadores que de alguna forma se formaron en la UNAM, pero que ahorita están trabajando, por ejemplo, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Y esa es una parte fundamental de que las universidades de los estados, ¿no? De las universidades aquí en Puebla, por ejemplo, eh, tengamos dentro de nuestra labor como, pues como instituciones de formación y académicas, el poder desarrollar investigación, compartir información de este tema, porque pues es un tema complejo, ¿no? Sí. Y sí se hace aunque hay ya limitantes en muchas cuestiones, porque pues, por ejemplo, en las universidades privadas, el CONACYT ya no apoya de manera importante en los proyectos de investigación. Qué curioso, ¿no? O sea, a fin de cuentas, se sabe que todas las contribuciones pueden ser de interés. Y bueno, nada más ahí como comentario, aquí en la UPAEP estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con el riesgo sísmico de las construcciones propiamente, usando pues las herramientas de cálculo muy potentes computacionales, que es la inteligencia artificial. Lo que queremos no es lograr predecir los sismos. De hecho, en términos gruesos, lo que estamos haciendo aquí en la UPAEP es tratar de predecir con tiempo de anticipación la probabilidad de colapso de una construcción ya existente, que eso es lo que sí se puede a manera de investigación y de ingeniería hacer. No predecir el sismo, sí predecir cuál sería la probabilidad de daños o colapsos en una construcción determinada. Y eso es lo que estamos haciendo, colaborando internamente aquí en varias disciplinas. No están solo los ingenieros civiles, estamos los ingenieros civiles, los ingenieros expertos en computación, en sistemas, en electrónica, y colaborando, por ejemplo, con algunos investigadores de otros países. También lo estamos haciendo con investigadores de otras universidades nacionales. Y bueno, este es una labor titánica que se hace. O sea, esa es la parte importante que vale la pena comentar en este espacio. El que en las universidades, en los centros de investigación, hacemos investigación, desarrollamos tecnologías para abordar el problema. Pero yo veo aquí pues una problemática importante porque no necesariamente hay una liga, un puente entre lo que se hace en las universidades y lo que la sociedad, pues de alguna manera necesita y que el gobierno debe articular, ¿no? En este sentido. O sea, el gobierno sí es un ente que debe articular los esfuerzos, de hecho, por responsabilidad propia de las mismas leyes que guarda nuestro país. El tema de protección civil, por ejemplo, una de ellas es esa, ¿no? Pues el gobierno debe proveer las condiciones para que la gente esté segura en muchos ámbitos, ¿no? En el tema de los riesgos por fenómenos naturales está la Ley General de Protección Civil y ahí claramente dice que pues el gobierno tiene esa responsabilidad, ¿no? De
aportar y proveer todo lo necesario para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, ¿no? Y pues el tema de los sismos, ya sabemos, es un peligro, eh, pero yo creo que no hay voluntad política, lo hemos dicho en varias ocasiones, en abordar el problema de manera seria. Y bueno, yo creo que sí hace falta que alguien que toma decisiones, ¿no? O que puede tomar decisiones en ese rubro, pues se ponga a pensar un poco en el que hay costos asociados con los desastres debidos a fenómenos naturales, ¿no? Obviamente, las pérdidas de vida son incalculables en términos monetarios, ¿no? Eso es un hecho, pero cuando ocurre un desastre por el sismo, a todos nos cuesta, eso lo hemos dicho. Por ejemplo, Turquía, pues no sé cuántos años van a tener que pasar para que se pueda recuperar de ese gran desastre que dejaron esos temblores el mes de febrero. Marruecos, no sabemos cuántos años van a pasar para que otra vez se recuperen las zonas devastadas. Haití en el 2010 quedó destrozado por ese sismo de magnitud 7.1. Todavía no se ha logrado recuperar y ya pasaron 13 años, ¿no? Del temblor de Haití, donde murieron pues del orden de 500.000 de personas. Y bueno, hay costos sociales. Entonces, en esa parte, pues yo creo que sí, los que toman decisiones en ese tenor, pues deberían de, pues, así, entender el mensaje que les damos los investigadores, los científicos, los académicos, porque ya sabemos que hay soluciones, ya sabemos cuál puede ser el camino para reducir el nivel de vulnerabilidad. Y bueno, esa es una labor titánica, ¿no? Pero bueno, la gente debe saber que por lo menos hay investigadores, hay instituciones como la UPEB en donde desarrollamos investigación en aras de poder abordar el problema y darle solución, pero pues la solución no solo debe emanar de la investigación, también de la clase política, ¿no? Claro. Que, o sea, cada vez que se habla de esto volvemos a recordar escenas y escenarios y traumas y demás, y a los 8 días, 5 días ya se nos olvidó todo y otra vez. O sea, realmente el fondo es desarrollar una cultura en el entorno de la convivencia de una zona sísmica, ¿no? O sea, nos falta una cultura de prevención y de adaptación y de convivencia con los sismos. Sí, sí, porque se malentiende cuando se hace un simulacro y la misma autoridad, ¿no? Ah, deja ver que, bueno, con el simulacro ya se resolvió el problema, ¿no? Es una parte. O también cuando la autoridad anuncia que se instalan estaciones, o más bien, que se instalan sistemas de alerta sísmica. Eso es un aporte, sí, pero no resuelve el problema de fondo, ¿sí? Eh, y eso es importante porque, bueno, a mí me queda claro que la clase política usa el tema a su conveniencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Obviamente nadie quiere tener la responsabilidad, pero yo creo que por simple sentido común, las leyes son claras y las autoridades de los tres niveles de gobierno, no solo el federal, sino también el estatal y los municipales, deben de proveer esas condiciones. Y bueno, eso es triste porque pues, en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, ahí en mi estado natal, hace un año anunciaron que que iban a instalar ocho sistemas de alarma sísmica, ¿no? Y bueno, las autoridades locales de allá de protección civil dejaron ver que no saben del tema, eh, no funcionaron en el temblor real, ¿no? No han funcionado en varios simulacros, y esa otra parte de la simulación política, pues ese es, yo creo que en mi perspectiva, y lo hemos dicho también varias veces, eso es mucho más peligroso que el propio sismo, ¿no? Claro. Eh, eh, el que hagan creer a la gente que ya no se debe de preocupar porque instalaron aparatos que no funcionan, pues imagínate, ¿no? En esa parte. Y bueno, ahí el llamado siempre se les ha hecho, pero no, al parecer pues no ha llegado como tal el mensaje. Y bueno, en Puebla, pues tenemos casos donde hay edificios públicos dañados, ¿no? Del sismo o de los sismos del Sí, sí, 2017. sí.
que se Se convierten siguen en un usando, negocio para los delegados de determinadas dependencias, ¿no? se siguen usando y bueno, no va a haber recursos. Eso es lo que no les queda claro a estas personas, a la clase política. No va a haber recursos suficiente en caso de que se presente el famoso temblor de la brecha de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Este sismo que sí es latente la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De este gran temblor allá en las costas de Guerrero Central, ahí por Acapulco, porque pues lo hemos visto, ¿no? Los monumentos históricos que quedaron muy dañados en muchos estados de nuestro país con esos temblores del 2017, eh, se ha avanzado pues lentamente, ¿no? Y se empezaron a rehabilitar los menos dañados, los que estaban ya a punto de caerse, así siguen en muchas zonas, en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala. Y lo que hacen las autoridades es salir a decir en sus informes, ¿no? De gobierno que ya se tiene un avance importante, etcétera, cosa que es cierta a medias, ¿no? Porque Sí, no dicen la verdad. Entonces, en esa claro, parte, híjole, claro. eh, Muy bien. eso Oye, es un pues muy tema. interesante, como siempre, doctor Eduardo Ismael Hernández. El otro día me hiciste favor de mandar una cápsula que se llama Creando Conciencia e Ingeniería. Esto dónde, o sea, cada cuánto tiempo sacas esto? En Ah, el Facebook, creo, ¿no? sí, es un proyecto que hicimos allá, estamos trabajando en Tlaxcala junto con Fabián Robles, tal vez lo conozca, es un colega tuyo allá, un periodista tlaxcalteca, Fabián Robles, en donde nos da un espacio allá en un medio local, en una radio local allá de Tlaxcala, y participamos cada semana con una opinión. Lo voy Una a opinión poner que, acá. Esto es lo sí, que muchas estás gracias. haciendo. Esto, Sí, esto fue el día 5, ¿no? De la sí, Sociedad es correcto. Mexicana de Ingeniería. Es una Sí, entrega que puede sí uno es ver, una bueno, labor. oír, más que ver, oír, porque es de audio. Es correcto, es de audio, Bueno, sí, ahí está. Dura 8 minutos, una cosa así. Quizá valga la pena que la gente que quiera saber más de estos temas busque en el Face es Faro correcto. Tlax, y ahí está la opinión del doctor Eduardo Ismael Hernández de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y también de la UPAEP. Así Vale, es. bueno, Muchas gracias, Jesús. Sí, de hecho, hombre, pues muy bien, crear la conciencia siempre va a ser importante, ¿no? claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muy amable por estos comentarios, como siempre. Te lo agradezco mucho. Pues que tengas excelente día, Jesús. Te lo agradezco Estamos mucho, que te vaya muy pendientes bien. y que el 19 de septiembre pase nada más el simulacro sin novedad. Creo que no va a haber 19, nos vamos a brincar del 18 al 20. Gracias, doctor. Está bien, muchas gracias. Gracias. Buen día. Que aproveche. Don Miguel Quiñones Vila, muy buenas tardes, Don iba a Jesús decir muy Manuel buenos Hernández días. López, Mira, ya me mandaron mi felizmente tarjeta, abuelo el día de ayer. ya me mandaron mi tarjeta para Ah, entrar caray, a ¿y los eso de qué salones, es? pues para entrar a los salones Premier de los aeropuertos. Ahora necesito que me manden el dinero para comprar el boleto del avión. Las tarjetas valen gorro, ¿para qué las quieres Pues si para no qué hay lana compras para boletos de pagarlas? avión, hombre, pues sí, es un gancho, es un verdadero gancho. ¿No Pues te sí. parece? A mí me pueden dar 10 de esas, no voy a usar ninguna. Bueno, pues otro que ya no va a poder usar tarjetas de manera cotidiana va a ser el joven Ovidio Guzmán, No, acostumbrado sí, ese va a a viajar de viajar Nueva York a Los de arriba Ángeles, para abajo de en Los todo. Ángeles a Houston, de Houston Sí, a quién sabe dónde más. sí, Tiene que enfrentar varios juicios. así es, sí, Pues sí, sí va a viajar. Hombre, no voy a viajar en primera clase, pero sí va a viajar en avión particular. así es. Imagínate, ni tú ni yo podemos hacer eso. Sí. Oye, ayer 19, se celebró el Día Mundial de la Marca Propia. Cuando éramos chavos, bueno, yo cuando era chavo no había tantas marcas como hoy día que hay. Llegas al supermercado o en las tiendas de abarrotes, en el mercado mismo, y encuentras una cantidad de marcas
es una oferta tremenda, ¿vale? En mis épocas el aceite para cocinar era el 1, 2, 3. Sí. Ese era el aceite. Ahora hay, no sé, el Aurrerá, el de Mega, el Precisísimo, el de Barisco, no Y sé ya qué, Oxxo está entrando con su marca propia. y están entrando con su marca propia. Entonces, el día 19 se celebró el Día Mundial de la Marca Propia, impulsado por la cadena de supermercados Aldi, con el objetivo de reflexionar sobre el valor de los productos de marca propia en la cesta de la compra de los consumidores gracias a la buena relación de calidad-precio. Y es que los productos que no pagan la publicidad de la marca, quizá es lo mismo que te están dando, nada más que sin la publicidad, sin la etiqueta, sin el posicionamiento de la publicidad que han dado, son los mismos. Entonces resulta que hay muchos mitos que rodean a las marcas propias, que sus productos eran de menor calidad, que eran los de segunda mano, los que salieron mal, los que no se vendieron, pero ya muchos minoristas están apostándole a tener sus propias marcas como quienes pues apuestan a comprar a menos de 2 kilómetros de donde viven o de 3 kilómetros de donde viven, no ir a las tiendas de grandes superficies que te quedan muy lejos, que tienes que gastar en gasolina, en el estacionamiento, etcétera, etcétera. Las razones de las marcas propias, según los especialistas en el consumo, dicen que son estas: precio más bajo y mejor relación calidad-precio. No sé si esto siempre será. Calidad comparable. Comparas la marca propia con las demás marcas y resulta que sale ganando la marca propia. No Variedad necesariamente. y diversidad. Fidelización del cliente. El cliente se vuelve adicto a tu marca y es fiel. Transparencia y trazabilidad y cumplimiento con estándares de calidad y de seguridad. Estos son los criterios que animan a Aldi, que es una empresa en España que se dedica a la comercialización de muchos productos, tipo Aurrerá, tipo Walmart, y esto se llama Aldi. Y según el estudio que hizo Aldi, el 61% de sus consumidores afirma haber aumentado el consumo de marcas propias en el supermercado desde hace 3 años. En el último año, el 26% del número de los consumidores en España dijeron que más del 75% de su cesta contiene productos de marca propia. O sea, la marca propia en otros países funciona quizá mejor que en la de México y por eso aquí no le damos tanta importancia. ¿Cómo ves? Aquí no funciona tan bien y de los primeros en sacar marca propia fue Bodega Aurrerá. Bueno, Aurrerá, cuando era Aurrerá, y después se trasladó a Bodega Aurrerá. Y no funciona tan bien porque le hicieron una falsa publicidad diciendo que el producto, aunque era de mejor precio, era de peor calidad. La realidad es que el producto es el mismo, lo único que no lleva la carga de toda la publicidad que lleva la marca de origen. Por ejemplo, el aceite Mazola o el aceite Maravilla o el aceite 3 en 1, pues tienen su buena carga de publicidad encima y sacan un aceite para Aurrera exclusivamente, por ejemplo, en esos tiempos, de marca propia, donde ya no carga con toda esta publicidad y el precio es mejor. Pero la calidad es la misma. Yo siento que no. Después muchos abarroteros también empezaron a envasar ellos mismos el frijol y el azúcar y lo ponen como marca propia porque no tiene una marca en general. ¿Entiendes? Yo creo que no, yo creo que son mitos y aquí lo que le hizo mucho daño fue precisamente el suponer que era de peor calidad. Ahí bien. Bueno, ¿tienes algo que te tenga hasta la mismísima? Hombre, pues no, porque ahorita están saliendo los candidatos. Yo creo que me van a empezar Ah, a tener ese hasta es el tema que te quería yo poner así, nada más como para molestarte un poquito. Salió la convocatoria de Morena y dice que entre el 25 y el 26, ¿no? O el 24 y el 25, tienen que pero nada más 6, registrarse. ¿verdad? Yo ya busqué mis datos, hay muchas cosas que no cumplo, entonces no me voy a registrar.
Pero hay muchos que ya dijeron que sí van a registrarse y otros que me empiezan a mandar señales de no saber si van a registrarse o no. La convocatoria muchos la han interpretado como que solamente llegarán 4, 2 hombres y 2 mujeres. Se pueden inscribir los que quieran, pero No, yo leí que el comité de selección definirá solamente 4 personas. O sea, se pueden inscribir 10 o 12 o los que sean. Pasarán por la prueba del añejo, pasarán por el filtro, por el tamiz, dirán quién tiene la posibilidad o no de competir y entonces el comité central de Morena dirá, pasan estos 4 y de esos 4 se someterán a la encuesta, 2 mujeres y 2 hombres. Pero este día 19, te la voy a poner porque es importante, este día 19 a las, ábrete Sésamo, aquí está, este día 19 de septiembre a tembló. las... No, 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 es en serio esto. No, Es yo sé que es en serio, a las pero tembló para muchos. 11:59, a las 11:59 de la mañana, la señora Rosario Orozco Charito, viuda de Barbosa, subió un tuit. Ahí lo tienes. He revisado con detenimiento la convocatoria de Morena para el proceso interno. Cumplo con cada uno de los requisitos para la coordinación de comités de defensa de la transformación en Puebla. Estoy lista para seguir contribuyendo y he decidido participar. Lo han retuiteado 68 veces, hay 75 comentarios a la hora que estamos grabando y lleva 13.2 mil impactos. Después añade otro tuit. Puebla vive momentos de cambio y es tiempo de que las mujeres seamos protagonistas de esta historia. Nuestra voz, nuestra visión y nuestro compromiso son esenciales para consolidar la transformación de nuestra entidad, porque sabemos que aún hay mucho por hacer. Hago un llamado a la unidad. Es fundamental que este proceso se lleve a cabo con orden y transparencia, pensando siempre en el bienestar de las poblanas y los poblanos, por un Puebla que no detenga su avance y continúe su camino hacia un mejor futuro para todas y para todos. ¿Qué te parece? Que me parece que yo en la mañana, bueno, yo había leído que iban a ser 3 hombres y 3 mujeres. Es la primera interpretación que le dieron. Se pueden inscribir todos, pero al final van a sacar a 4 contendientes para las encuestas. Bueno, entre las mujeres eran Claudia Rivera, era Olivia Salomón y la secretaria del Bienestar. Liz Sánchez. Sí, entre los hombres era los primos y el ex y Julio. Que ya Julio Huerta ya dijo que no, o por ahí Y salió él un ya tema. se está bajando porque pues ya está viendo que esos dados pues no los va a alcanzar nunca. Bueno, A pero los dos esto de primos. la señora, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que tiempo perdido. No, yo creo que es una maniobra muy inteligente. Mira, fíjate lo que sucedió casi al mismo tiempo, porque una cosa no elude la siguiente información. Salió publicada en el portal Ambas Manos. Ambas Manos. Está ahí don Ignacio Mier y dice, Mier abre la posibilidad de bajarse de la contienda de Morena a la gubernatura de Puebla. El Sí, eso también lo diputado leí. abrió la posibilidad de bajarse, pues señaló que justo ahora tiene la responsabilidad de que se apruebe el presupuesto federal para el 2024. Lo dijo en el programa En Punto de Toño de la Vega y de Guadalupe Crisanto, que lo entrevistaron y dijo que le va a preguntar a sus compañeros legisladores si hay condiciones de que no distraiga algunas horas en la contienda. Dice, no se requiere pedir licencia, hay 2 criterios por mi parte. Yo tengo la mayor responsabilidad que puede tener un mexicano, que es la de coordinador, que se apruebe el presupuesto para todo el país. Desde ayer muy temprano empecé con reuniones con secretarios. Yo le voy a preguntar a mis compañeras y compañeros si hay condiciones al interior del grupo, porque hasta la semana pasada y todavía ayer hay incertidumbre por lo que representa el presupuesto.
Esto más lo que en la entrevista que le hacemos a Ana Tere, que la grabamos el lunes y pasará este miércoles por la noche en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, donde ella habla de una denuncia que presentó ante el Instituto Estatal Electoral, porque según los datos que tiene monitoreados con geolocalización y demás, ha rebasado ya por muchos tantos el dinero que se debe gastar en una campaña. Entonces dice que tiene más de 500 espectaculares, dice eso a Ana Tere. El portal de e-consulta cabecea la nota de una manera muy, no sé si llamarle suspicaz o cómo decirlo, pero dice que Ana Tere no quiere que llegue Nacho Mier a los comicios del 2024. Empieza a redondearse el tema de una manera muy diferente. Imagínate que la señora Orozco presione para que no llegue Claudia o que no llegue Liz o que no llegue Olivia. Pero Claudia, evidentemente, sería para ella la persona a vencer. Que llegara cualquiera de las dos, Olivia o Liz, serían del gabinete de Barbosa. Y que por el otro lado, Anatel está presionando para que no llegue Nacho y se baje Nacho de la contienda y quedan Alejandro, se baja Julio y entra Rodrigo. Y entonces vamos a tener una contienda muy diferente a lo que habíamos pensado. Totalmente. Pero, ¿tú crees que es tan imprescindible el voto de Nacho Mier con Sí, los porque no diputados? es su voto, sino son los amarres, la coordinación. ¿Te acuerdas cuando soy Robledo, que todo el Sí, mundo lo daba, que iba a ser el candidato el por candidato. Chiapas? Todo el mundo, ¿no? Y de Sí. repente dijo, he decidido que la tarea que tengo es más importante consolidar el proyecto de IMSS Bienestar. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero eso no lo decidió él. No, pero así sucedió y el que lo anunció fue el presidente. Sí. Entonces, pues, ¿a quién le jalarán las riendas? Yo preguntaba eso en mi columna del domingo. ¿A quién le van a jalar las riendas? ¿A quién crees que se las jalen? Pues Si es que se las jalan a alguien, claro está. sí, sí, sí. Pues al que anda a caballo, no. Esa sería la carta de negociación. Creo, ¿no? Mira, hace muchos años, en el aniversario del portal de e-consulta, antes de los destapes de Marta Erika y de Barbosa, nos invitó Rodolfo a un brindis por el aniversario de su portal aquí en un edificio al que todo el mundo conoce como el Uno. El Ah, Uno, sí, así es como lo en la conocen 15. 15 y 3 Sur. en la 15 y la 3 Sur. Y ahí estuvo Barbosa, y estuvo Armenta, y estuvieron muchos de los personajes que hoy vemos desfilar. Y estuvieron juntos todo el tiempo Barbosa y Armenta. Cuando ya se iban, se levantó Armenta a despedirse de nosotros, los que estábamos sentados ahí, Raúl Torres y no me acuerdo quiénes más estaban ahí de los invitados. Y le dijimos, oye, ¿por qué no viene Barbosa? ¿Por qué no ni se acerca ni nada? ¿Cómo es posible? Así quiere ser gobernador. Ja, 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 ja. Ahorita se los trae. Fue Armenta por él y lo sentó con nosotros. Y nosotros empezamos, pues ya te imaginarás, a preguntarle, bueno, ¿y qué? ¿Vas a ir o no vas a ir, Miguel? Y si no eres tú, ¿quién va? Dice, no, pues aquí está mi candidato, dijo Barbosa, señalando con el dedo a Armenta. Y Armenta, no, 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 senador, mi candidato eres tú. Y entonces dice, bueno, si no eres tú, soy yo. Yo quisiera pensar que esa frase no fue gratuita, no fue nada más ahí de que, por las dudas, quizá haya muchos que estén pensando que realmente el plan escondido de todo esto, pues es que llegue Armenta, pero que no llegue Nacho, porque se nota que a Nacho hay un grupo que no lo quiere. ¿No te Yo creo que hay parece? muchos grupos y aparte
está todas las broncas que hay alrededor de Tecamachalco, Además, que, que pesan, y creo que pesa mucho. creo que se Pero, va a poner bueno el asunto de Puebla. pero yo creo que también Armenta se ha visto demasiado, híjole, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cuál es la palabra adecuada? Pues Este, depende de qué quieras decir. No sé pues qué es lo mira, que quieres decir. la miscón del presidente, ¿no? Ok, sí. Pues Bueno, ya, hay para que otra palabra más no adecuada. encontré otra. Hay otra palabra más adecuada, pero quizás suene altisonante, pero Por eso no encontré otra. Entonces, la verdad es que yo creo que eso también llega a un punto en que no se va a ver de todo bien. Sobre todo, habría que preguntar ahora a Julio Huerta a quién va a apoyar él, porque si él se da de baja y él es el protagonista con Claudia Sheinbaum, ¿a quiénes van a apoyar ellos? Que son los que tienen el bastón de mando actual. yo no creo que Julio Huerta sea el fiel de la balanza. Yo creo que el fiel de la balanza va a ser el gobernador. No, no, El que sea el fiel de la gobernador balanza, ha no, estado pero de que seguramente va a impulsando tener la mucho información, sí, ha estado saliendo en fotos con Olivia Salomón, se nota ahí que hay afecto, ¿no? bueno, Olivia, yo creo que es muy buen elemento. No puedo, no puedo opinar de la de bienestar porque realmente, No la conocemos. Bueno, ¿qué pasó? una llamada. Ah, digo, no la conocemos, entonces pues, no podemos opinar mucho. No queremos opinar. De Claudia dicen que es muy reconocida, pero tiene la mayor cantidad de negativos. Entonces, pues no sé, de esto sería cuestión, que tampoco sé lo que quiera decir negativos, ¿eh? Porque pues para negativos hay un chorro, no sé de quién tome la radiografía. No sé, pero vamos, es un tema interesante, porque Sí, yo tengo la impresión de que todo es un dedazo muy bien disfrazado. totalmente. Y yo creo que ya está más que definido, decidido, y ahora hay que buscar que no me dé osteoporosis, hay que buscar otro hueso, Puede ser estar viva, ¿sí? ¿sí? Entonces, bueno, Estar no viva, sé. efectivamente. Y lo de Nacho, Yo creo que está muy pegado al líder de la Cámara de Senadores, ¿no? Anterior también, por Nacho, abajo del agua, sí, por no, abajo Nacho del está agua, ligado con Monreal, ¿quieres decir? sí. No, Nacho está ligado con Adán Augusto. ¿Tú crees que nada más? Sí, yo pienso que sí. Bueno, hay que ver lo que sacaron los dos, ¿no? La suma de los dos no suma cero, pero casi. Mejor vamos a hablar de comida. Ay. Pues, No. ¿qué quieres? Uno se vuelve especulero, digo, Sí. especulador. A todas luces hoy se te nota el tema. A todas luces. Pero bueno, No, yo digo que se va a poner interesante se va a porque poner bien, se ya va a poner estamos bien. en los Oye, y nada últimos más estamos momentos hablando ya. de un lado, ¿Eh? falta el otro lado. Nada más Claro, hemos falta el hablado de otro un solo lado. lado. El Claro. otro lado todavía no da ni pinta ni da color, pero quién sabe cómo se vaya a poner ahí. Y hay que ver quién se va a arrimar, y hay que ver qué ocurre ya no en la Angelópolis, Pues yo sino en la pienso que zona ya Rivera metropolitana. ya tiene muy definido para dónde va, porque fíjate, toda la faramaya que hizo ahorita con el 15 de septiembre con el grito, fue todo un escándalo de gente, de puestos,
permisos por todos lados, ¿Tú eso lo ves mal? No, yo lo veo bien, Lo pero ves es muy una forma de bien. promoverse. Anda visitando todos los pueblos, anda yendo a todas partes. Si hay mole de olla, va al mole de olla. Si hay pipián, va al pipián. Si hay chito, va al chito. A donde sea necesario, se presenta, sube a sus cuentas de redes, TikToks y demás cosas donde sale bailando y sale cantando y sale jugando y sale pegándole a una pelota y su señora también muy movida en redes sociales. Sí. Entonces, para mí, más el informe que viene a mediados del próximo mes, el informe va a ser en el auditorio GNP, que yo no tengo ni idea de dónde es, Ni ni yo. dónde se llega, no tengo la menor idea, pero va a ser en el auditorio de GNP. Y resulta que caben 10,500 personas. O sea, un acto de 10,500 personas es un arranque de campaña, Miguel. Yo creo que sí. Podía usar también el Cuauhtémoc. Pero bueno, se necesitan 50. Sí. 10,500, nomás nos alcanzó para 10,500. 10,500. Digo, Ya no me autorizaron la otra, lo la extra, otra nada partida, más para la eso. otra partida es ciega. La otra Sí. partida ya no Más me la las obras que ha pusieron. hecho del centro histórico, de las calles, los cambios de pavimentos, las banquetas, la 16 de septiembre frente a Catedral, en la T Sur, en la 10, la 12, la 14, la 16, la A 18 mi y la gusto 12 está quedando Oriente. muy bien. ¿Perdón? Para mi gusto está quedando muy bien. Para tu gusto está quedando muy bien. Vamos a ver que sea funcional, porque ahorita Sí, no ha y vamos a circulado ver, ningún coche. ¿sabes qué podrían hacer? Aparte de todo, agregar estos puestos de comida que son típicos de la ciudad, que llevan añísimos, y darles algún lugarcito para que realmente sepan lo que es comer en la calle. Mm, Y no estos improvisados que los mandan a un mercado de sabores que nomás hay semitas, quién sabe de qué cosa. Bueno, porque todo eso fue pactado en anteriores gobiernos, Sí, ya hace instancias, muchos años, pero no se vea, ahí está muerto, ¿para qué sirve? puede. Bueno, para el haz de oros nada más, ¿no? Pero pues es el único. Pues es que, pero había mucha más comida en el mercado que lo que pusieron ahí, que es lo que se supone que iban a hacer. Y ahora todos los portales, los aguanes del 16 de septiembre, que tradicionalmente a partir de las 6:30, 7 de la tarde, son lugares de comidas, que esquites, que esto, que chalupas, espero que no los vayan a querer bloquear, porque Yo la verdad, también espero que no. pues yo espero que no, realmente lo espero, porque aparte son una tradición poblana Así es, y hay que tratar de reservarla y preservarla. así es, así Pero en es. fin, Pero bueno, ¿qué otra cosa tienes? no, pues tengo que felicitarte porque acabas de ser recientemente abuelo. Sí, por Vienes a segunda grabar en vez, segunda. por segunda vez, por segunda vez. Por O sea, eso, vienes a yo grabar en lo primero segunda. que dije, a ver, oye, ¿y la torta dónde está? Que dicen que todos los niños traen torta. Y dicen, no, pues no trajo Por torta, eso a los padres, no a los trajo, abuelos. trajo A los deudas. abuelos, Dije, no, pues ya estuvo suave. los abuelos nos traen alegrías, a los padres le traen la Claro, los torta. abuelos somos para gozar a los nietos, no somos para otra Así es, cosa. ni más ni menos. Ni Y más ahí ni menos. vamos de la mano. Niño, niño, niña, niña. Sí, 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 es una emoción interesantísima, efectivamente. Sí. Así es, don Miguel. ¿Qué otra Pero, cosa? Órale, todavía tenemos unos minutos. no, pues yo, ¿qué más te puedo decir? ¿Tú a quién invitaste a dar el grito en tu casa? ¿Nadie? Nadie, yo aquí tranquilo, ¿no? Ah, estás en plan presidencial. Sí, no, no, pues para qué invito a gente que luego es mal agradecidos, ya ves, hasta hablan mal de No ti. quieres dividir el poder. Hasta hablan mal de ti. Sí, estuvo crítico, ¿verdad? Mucha gente O sea, una muy mala imagen, ¿no? Digo yo. Sí, mano, pero O sea, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, ¿no? 5 años Ya le van de sacaron todo el eso. ejército y no se aparece. Sí, Los y luego poderes de la la... presencia de los ejércitos y ¡Ay, de el los reclamo de la desfiles! embajadora de Hombre, Ucrania, y dijo, Putin iba hasta adelante, parecía. digo, pero qué necesidad, hombre, qué necesidad.
No, y el reclamo de la embajada de Ucrania. Sí, la señora estaba molesta Pues, ¿cómo la no, cabrón? señora, sí. Mandas a desfilar a un ejército que te acaba de invadir. Bueno, no te acaba de invadir, que te invadió y que te está dando mucha lata. No, que está denunciado internacionalmente, Así es. ¿no? Y Venezuela, Pues, hombre, sí, esos gloriosas. en el caso de Venezuela, pues tampoco. O sea, mejor Cuba, Venezuela, ¿no? O sea, son los países con los que ahora presumimos en el desfile. Y bueno, los Sí, rusos yo creo que en el fondo tienen una razón de ser. No sé si es correcto esto. Primero que el vodka ruso no es malo, pero pues el presidente no bebe. Y pues la el otra ron es que venezolano tampoco es los malo. rusos, perdón, El ron venezolano tampoco es malo. pero tampoco bebe ron el Ah, presidente. No, 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 pero el paso de ganso del ejército ruso sí es trascendente, el paso de ganso, ¿lo ¿no? quieres copiar para la Real Escuela Militar? Digo, es irreal, ¿verdad? Nada No, pues más escuela militar. cómo le dicen a López Obrador, ¿no es el ganso? Eso dicen. Pues Yo no, entonces, no, a yo. lo mejor por Él ahí dijo, viene me el asunto. canso ganso. Yo Por no sé eso, si y le empezaron a no decir le el dicen, ganso. entonces Entonces, se dijo, a lo mejor por ahí viene el asunto y no nos hemos dado cuenta, no hemos querido ver lo busca, obvio. busca el librito de los modismos mexicanos según la Real Academia Inglesa y vas a ver que aparece el paso del ganso. También aparece retorcer el pescuezo al ganso. Esa era otra cosa hace muchos años. Ah, es diferente, que no es el No mismo sé animal. no sé si la gente entenderá eso, pero era muy ordinario hace muchos años hablar de eso de, Yo ya, nunca he sido una persona eran fina. dos, de retorcerle el cuello al ganso o de jalarle el cuello al ganso. Sí, se lo retorcían porque te metí en cada problema que pa' qué. A ver, mejor vamos a hablar de comida porque ya estás muy no, 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 don Miguel, ay, Dios mío. ¿Te acuerdas de John Collins? John Collins, sí, como no, artistaza, Tremenda, ¿verdad? tremenda. ¿Cuál Acaba fue la de última que salió? ¿Dinastía? Dinastía, ahí es donde todo el mundo se Dinastía enamoró de él. estaba, Estaba genial. grandecilla, ya estaba grandecilla. Era Pero la viva imagen de una hija de la fregada, pero y le quedaba de maravilla, ¿verdad? le quedaba el Le papel quedaba que de me maravilla. mandaba a hacer. Bueno, acaba de salir un libro con las memorias de Joan Collins, que te lo voy a regalar para que lo Para que me leas meta yo en la vida social, ¿eh? para que yo me socialice. Que te socialices, pues sí, para que tengamos ahí algo que Estoy platicar. pensando en el Y pinche ganso, pero todo salió por el ganso. Todo salió sacas por cada el tema a ganso. la mesa que Pues no es que deberías de ser así. todo salió por el ganso, hombre. Estoy buscando Ay, cómo se llama el libro para ponértelo aquí para que lo veas. Ahorita te digo cómo se llama el libro. Se llama Behind the Shoulder Pads. Así se llama. no hablo alemán. No, pero está en francés. Pero No, yo ya lo tampoco hablo puedes francés. comprar. Ya lo puedes comprar. Tampoco hablo Está francés. en las tiendas. Los lobos de Hollywood es un tema el que toca. Y dice que Marilyn Monroe le advirtió sobre estos lobos de Hollywood. La famosa protagonista de Dinastía, la señora Joan Collins. Eh, Los Tiene lobos de 90 Hollywood. años. ¿Eh? Tiene 90 años. Sí, pues ya Dinastía fase 40 y ya se veía Ya se mayorcita. veía mayor. Pues tiene 90, man. Fíjate nada más. Y sigue dando lata. No, ya a los 90 años que vas a dar la talla, das pena, pues aquí. Nosotros, ellas, ¿no? Todavía se mantienen. Tú acuérdate cuando una mujer se muere, el marido dura poco, pero cuando un marido muere, la mujer vive eternamente.
No, pues sí, voy a tomarlo en cuenta, ese asunto, lo voy a tomar en cuenta. Muy bien, don Hoy Miguel. ando medio sueñoso. Bueno, es un Pues gusto platicar con usted. hoy nos aventamos un programa rapidín, El rapidín porque bueno, del día del temblor, es porque nos agarró, ahora sí que con los calzones en la mano, pues, híjole, hablando de modismos mexicanos. qué feo, qué feo. Yo estaba en Feo. Toluca en el 85, bajando exactamente, yo vivía en un dúplex, en la parte de arriba de un dúplex, y me agarró exactamente empezando a bajar las escaleras, iba yo rumbo a México. Y cuando llegué a Lerma, entró al aire Sabludowski. Yo iba a la colonia Roma. Qué buena narración hizo, ¿verdad? Y buenísima. Y en ese momento me regresé porque yo iba precisamente a la colonia Roma. Yo iba a Ámsterdam, las calles de Ámsterdam, y ahí se cayeron varios edificios. Entonces, sabiamente decidí regresarme. Y pues qué bueno que te regresaste. Sí. Una de esas te Había cae. veces que yo me quedaba en México porque a lo mejor teníamos junta muy temprano, ese día iba a ser a las 8. ¿Y en qué hotel te Todavía quedabas? ¿En el Regis? no había autopista. No, yo me quedaba en uno de esos que decía garaje. Ah, los de los gallegos. Los de los gallegos, ¿no? Esos que decía garaje. Ah, bueno, está bueno. Bueno, don Miguel, un gusto, Bueno, un placer. igualmente. Ya nos veremos para comer en estos días. A ver, ¿Todavía no hay botifarra? yo creo que sí. Deja pregunto porque ya A está ver por si acá. hacemos unas albóndigas de botifarra con garbanzos. Órale, Bueno, sale, gracias, vale. Miguel. Nos vemos. Dios, Dios. Una cumbre del sur global fue la que se realizó en La Habana, Cuba, entre el 15 y el 16 de septiembre. El llamado Grupo 77 más China denunció en su declaración conjunta el orden económico que reina actualmente en el mundo y al que responsabilizan, por ejemplo, de generar múltiples crisis como la volatilidad de la inflación o la desigualdad económica entre países desarrollados y en desarrollo, que se marcó todavía más con la pandemia del COVID-19. Por eso, entre sus pedidos, reiteraron que era urgente reformar la arquitectura financiera internacional, especialmente entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y de otro lado, fortalecer los intercambios de ciencia, tecnología e innovación entre los mismos países del sur. Hugo Caro Jiménez nos cuenta más de lo que pasó en la cumbre del G77 más China. Una cara visible de los países del sur global. Tras el fin de la cumbre de G77 más China, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue uno de los representantes más notorios durante la reunión del colectivo de este año. Además de referirse a las dinámicas económicas del mundo, la ciencia y la tecnología, Lula se pronunció también frente a la relación entre Washington y La Habana. Cuba ha sido defensora de una gobernanza global más justa y es víctima de un embargo ilegal hasta el día de hoy. Rechazamos la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Uno de los temas más cruciales del encuentro multilateral fue ratificar el apoyo mutuo en términos económicos para cambiar el rumbo de la economía en los países del sur global. Porque no somos piezas de un tablero de interés de la apología de la dependencia. Nuestras naciones no deben continuar sufriendo la privatización masiva de sus territorios. Para los objetivos que busca obtener el G77 más China, el presidente cubano y anfitrión del encuentro, Miguel Díaz-Canel, ve en el desarrollo la clave del cambio. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo, que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad.
La cumbre, que reunió a más de una centena de países, finalizó este 16 de septiembre en La Habana, con miras a un próximo encuentro en Uganda el próximo año. Y mientras el G77 mira a su próxima cumbre, el norte global sigue siendo reticente a financiar a un bloque que incluye a China, la segunda potencia económica mundial, a pesar de que Beijing afirma ser tan solo un actor externo del grupo. Pero ¿cuál es el papel de los chinos en esta cumbre que reúne a los países donde habita el 80% de la humanidad? Y más allá de la retórica, ¿qué hay detrás de la petición del grupo de cambiar el orden económico mundial? ¿Es posible? Para debatirlo hoy en nuestro programa, estamos desde Vancouver, Canadá, con la doctora Grace Jaramillo, profesora adjunta en la Universidad de British Columbia, en Escuela de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. Y en Buenos Aires, Argentina, se conecta Sergio Cesarín, investigador del CONICET y coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. A los dos les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el debate. Y también a ustedes, gracias a quienes nos sintonizan. Los invito a que nos sigan también en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y pueden dejar todos sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24. Les recuerdo que pueden ver este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos a través de podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Doctora Grace Jaramillo, quiero comenzar con usted. Primero que todo, bienvenida al debate. Y segundo, ¿cuál es su impresión de cuáles son las conclusiones que deja esta cumbre del G77 más China? Yo creo que son tres conclusiones fundamentales. Este es un momento fundamental para no solo hablar de ciencia y tecnología, sino hablar de acciones unilaterales en el ejercicio de esa ciencia y tecnología. Y específicamente la declaración toma el punto de, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, pero también la nueva ciencia y tecnología relacionada con el Internet y las tecnologías de la información. Es ahí la importancia de China, porque lo tercero y más importante de todo esto es que el sur global, que siempre agrupó a este grupo de no alineados, de países no alineados desde 1964, sigue pidiendo una transferencia de tecnología del norte hacia el sur. Yo creo que esto es lo significativo, porque esto significa que muy poco el debate ha avanzado desde 1964, cuando este grupo se fundó, porque básicamente los pedidos siguen siendo los mismos. Es apenas trágico que casi 60 años después, del próximo año serán 60 años del grupo de los 77, que ahora incluye 134 países, 133 más China, realmente tenga que seguir debatiendo sobre estos temas y no puede haber avanzado a medidas específicas. Es un logro, obviamente, que se mantenga unido, pero claro, es difícil encontrar más allá de las declaraciones, y ya vamos a ver, creo, en el debate por qué esto se da y bajo qué condiciones esto se da 50 años después, más o menos. Sergio Cesarín, también le doy la bienvenida a usted a nuestro programa. Cuéntenos, ¿cuáles son las conclusiones que usted tiene sobre esta cumbre? Bueno, en primer lugar, que siempre sirve un ámbito multilateral para poder expresar solidaridades, expectativas de mayor cooperación y profundización de las relaciones entre naciones en desarrollo. Eso es importante para la política exterior básicamente de nuestras naciones, que somos naciones, como digo, subdesarrolladas o en vía de desarrollo. Lo segundo es, y coincido con la doctora Grace Jaramillo, que realmente sigue siendo un poco dificultoso, ¿no? Un poco raro, extraño escuchar luego de 6 décadas siempre las mismas, prácticamente siempre las mismas consideraciones y las apelaciones a los mismos principios de acción internacional que de alguna manera arrancan cuando el grupo se inició en la etapa de auge del proceso de descolonización. Eso me parece realmente bastante interesante, digo, desde el punto de vista del análisis del discurso político y de la inercia de este tipo de pensamiento que de alguna manera pone las culpas prácticamente siempre en el norte, en las economías más desarrolladas, sobre carencias propias. Y lo tercero es, y creo que podemos volver durante el debate a este tema, es que muchos de estos puntos que se han tratado
no dejan de existir. De hecho, son demandas del sur global para reducir las asimetrías norte-sur, si se quiere, pero muchos de estos temas están en agenda, han mejorado en términos de inequidad y de asimetrías en las relaciones de poder, y el mundo en desarrollo hoy tiene un protagonismo mucho más importante del que tenía 50 o 60 años atrás. Entonces, seguir pregonando de alguna manera estas grandes líneas de pensamiento y de acción como algo posible, me parece que es desconocer realidades que ya están en marcha. Quiero que volvamos sobre un punto que usted mencionaba, Sergio, y es que en esta cumbre del G77 se pone la culpa sobre el norte global y se responsabiliza al orden económico tradicional de generar algo como ya lo habíamos mencionado antes, por ejemplo, la volatilidad de la inflación o todo lo que está pasando con las economías que se han visto golpeadas primero, luego de la pandemia y luego también de la guerra en Ucrania. Pero Sergio, ¿qué tan cierto es que la responsabilidad de lo que está ocurriendo y de las crisis múltiples que atraviesa el planeta son del norte global? En un sistema global tan interconectado y con una globalización todavía vigente e imperante, evidentemente ha habido mejoras en la apertura del comercio, ha habido una irrupción, una expansión del capitalismo global hacia China, hacia países del este de Asia que anteriormente no jugaban un papel protagónico. Las economías más desarrolladas han abierto sus mercados a bienes y servicios provenientes de nuestros países. Nosotros en América Latina lo sabemos claramente porque somos países básicamente productores de materias primas. En gran medida el norte, sean los Estados Unidos, Canadá y Europa, son mercados para nosotros trascendentes. Y si bien obviamente hay restricciones y hay problemáticas a resolver en la gran mesa de negociación global o dentro de lo que es el andamiaje institucional, que es uno de los puntos que se pone en jaque o que el G77 quiere poner en jaque, es que por ejemplo son instituciones multilaterales como la OMC. Si bien hay diferencias, si bien hay barreras, creo que ha habido grandes avances y no siempre las restricciones, por ejemplo, al intercambio de tecnología, no siempre las cuestiones que tienen que ver con flujos de inversiones y con financiamiento tiene que ver solamente con la disposición de los oferentes, también tiene que ver con el capítulo institucional en nuestros países, los dispositivos institucionales, los procesos de toma de decisiones en nuestros países, los niveles de corrupción que en muchos casos existen en nuestros países, y que evidentemente cuentan mucho a la hora de la toma de decisiones. Entonces, me parece que nosotros, desde el punto de vista de esta expectativa del desarrollo, y digo nosotros, el mundo desarrollado, o el mundo, perdón, en desarrollo, las economías en desarrollo, tenemos todavía muchos mecanismos internos que perfeccionar para también favorecer una mayor simetría en las relaciones de poder. ¿Usted está de acuerdo con este punto, doctora Grace Jaramillo, en que los mundos, o mejor los países en vía de desarrollo, también tienen cierta responsabilidad en que este orden económico no esté fluyendo del todo? Por supuesto que también tenemos responsabilidad, porque iba a ser uno de los mejores mecanismos de renegociar los términos de intercambio, los mecanismos de transferencia de tecnología y también las condiciones en las cuales comerciamos y hacemos industrialización en los años 60 y luego 70. Pero ese momento pasó. Y durante la época de los 90, la mayoría de estos mismos países, G77, más el sumado, que ahora son 134, como digo, han emprendido diversos caminos de desarrollo por separado. Muchos han logrado un desarrollo institucional que supera ya los países que ya estaban dentro del mundo industrializado, y específicamente estoy hablando, por ejemplo, de Indonesia, de India, en determinado momento de el África del Sur. Y yo creo que era el momento después de los años 70 de demostrar que los países no solo unidos, sino también por separado, pueden demostrar niveles de institucionalización propias y una capacidad de Estado que realmente avance un discurso, no solo el discurso, sino en las acciones, cosas que se pueden hacer y como contraparte dentro de un proceso democrático e institucionalizado, como digo, del Estado. Pero esto no ha pasado, y como vemos ahí, muchas de las críticas del Grupo del 77 es amparar o no decir nada sobre el tema de derechos humanos, de lo que pasa con las democracias o las no democracias en la mayoría de sus países,
y quienes han usado en los últimos años, básicamente en los últimos 20 años, el grupo de los 77, es tratar de trasladar las demandas de institucionalización hacia otros países. Yo sí creo que esto tiene razón de ser y el profesor Cesarín obviamente tiene razones para eso y muchas, porque la institucionalización tiene que provenir de los dos lados, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Y ya vamos a volver sobre el punto de los derechos humanos que usted menciona, pero antes le quiero preguntar a Sergio, usted menciona, por ejemplo, la transformación de la Organización Mundial del Comercio que está buscando este G77 y que fue uno de los pilares que mencionó, por ejemplo, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Para intentar bajar este debate y esta discusión a unos términos mucho más prácticos y fáciles de entender, le propongo que nos diga ¿cuáles son esas propuestas que tiene el G77 más China de reformar organismos internacionales como la OMC? Yo quisiera poner el foco en lo que son las realidades. El G77 propone la reforma de las instituciones financieras globales, básicamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es decir, el sistema heredero, o el sistema heredero sí de la Segunda Guerra Mundial, o el denominado en general sistema de Bretton Woods, una de las instituciones que surge, digamos, como heredera de ese nuevo orden, fue la Organización Mundial de Comercio, luego reformada. Pero lo que yo quiero poner o plantear es el tema de las realidades. Hablamos de la reforma de la arquitectura financiera internacional, pero si esto ha estado ocurriendo desde hace 10 o 15 años. A ver, primero, China crea el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. China es uno de los grandes promotores de la reforma de las instituciones financieras globales. El nivel de representación de la economía china hoy en el Fondo Monetario, el Banco Mundial y crecientemente el de la India es mucho más relevante que hace 10 años o 15 años atrás. El BRICS es un foro también multilateral interregional en el que participan, salvo Rusia, que no está en el G77, las otras tres grandes economías participan de este foro. Han creado un Banco del Sur. Entonces, a ver, el discurso es muy importante, es muy interesante, tal vez para el grupo sea muy movilizante, pero la realidad indica que eso ya de hecho se ha producido y se produce. Entonces, las naciones en desarrollo, reitero, con China, si usted quiere, a la cabeza, liderando este proceso de reforma, está llevando a cabo un cambio en esta arquitectura que pregona aparentemente como un hecho estático, en el que no ha ocurrido nada o que de alguna manera no ha mostrado ningún tipo de avance o modificación desde hace 50 o 60 años. Y esto no es así. Pero ¿no es este cambio financiero internacional un cambio del norte lo que están pidiendo más allá desde que en el mismo sur ya se produzca uno? Sergio. Si usted me pregunta a mí, yo le diría que, a ver, el norte no solamente ha seguido y sigue con atención esos cambios en esta arquitectura financiera internacional que China está produciendo, sino que también incluso lo ha acompañado porque forman parte de estas membresías, son parte de la membresía de algunos entes financieros internacionales. Además, sin la aquiescencia o la aceptación del mundo desarrollado, repito, el nivel de representatividad, la importancia, vamos a decirlo claramente, por ejemplo, desde la cuota parte o de las cuotas parte que el mundo en desarrollo tiene en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, como no la tenía antes, si no fuera por la aceptación o la permisividad del mundo desarrollado, eso no ocurriría. Entonces, toda esa redistribución, esa reformulación sobre la base de la nueva correlación de fuerzas internacionales en que el mundo en desarrollo tiene más protagonismo, se ha ido transmitiendo, se ha verificado, se verifica, creo yo, en mi opinión, a nivel de reformas, que no son reformas tal vez revolucionarias como las que pueden aspirar algunos de los miembros del G77, pero sí son reformas institucionales, estatutarias y que, como dije, revelan un nuevo orden económico internacional ya casi en la tercera década del siglo XXI. Claro, usted nos habla entonces de cómo países, por ejemplo, como China e India, que hacen parte del G77, sí tienen más participación en la arquitectura financiera internacional, que es lo que piden justamente como una participación más efectiva. Grace, ¿usted comparte esta visión o para usted es necesario que este denominado sur global tenga una voz más clara en esta reingeniería que piden?
Lo que pasa es que el profesor Cesarín tiene razón en que los hechos hablan más que cualquier discurso. Si es que hubiese sido un problema de todo el sur y solo juntos podrían haber avanzado, nada de esto, o sea, no estaríamos siquiera discutiendo en este debate la presencia o no de esta nueva cumbre del Grupo de los 77 más China. Pero la verdad es que ya han negociado, India ha negociado mejores condiciones de presencia y gobernanza en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. La Chief Economist, la economista en jefe del Banco Mundial es de India. Es decir, todo eso se traduce no solo en votos en los tres organismos, la OMC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino también en puestos importantes y vicepresidencias importantes. Y también ha sido el caso de China. Es decir, no es que no están pendientes, pero hay una cosa adicional. Estamos también pretendiendo que otros países no han corrido similares suertes e Indonesia tiene también una mayor presencia. Es decir, la verdad es que todos han caminado por rutas separadas, tratando de avanzar una reforma de las organizaciones multilaterales globales y tratando generalmente de crear nuevas organizaciones para, digamos, mejorar esta nueva arquitectura financiera. ¿Cuál es el problema real que yo le veo? Es que en esta nueva arquitectura financiera, el Banco del Sur, los mismos países que lo han promulgado, los mismos países que han propuesto esta nueva arquitectura no han puesto suficiente dinero como para catapultarla. Ese es el caso del Banco del Sur, no así del Banco Asiático de Infraestructura, en donde China sí puso todo el capital semilla y la razón principal era porque quería promover a través de la ruta de la seda. Entonces, las realidades han hablado mucho más que las palabras en todo esto, en estas 3 décadas de creciente desarrollo. Y una cosa más, los términos de intercambio que tanto era el eje central del discurso en los años 60 y 70, cuando fue el boom de las commodities en el 2008 en adelante, cambió la correlación de fuerzas. Entonces, muchos de esos países, todos los que producen materias primas, ahora los minerales críticos para la transición energética, tienen mucho más poder de ejercer presión sobre los países desarrollados que las necesitan urgentemente. ¿Y dónde están las mayores fuentes de esos recursos naturales hoy en día? Justamente en los países que conforman el G77. Entonces, la realidad ha hecho mucho más que el discurso, creo yo. Y específicamente China es el que más producción está concentrando de estos minerales críticos que se necesitan para la transición energética, como usted menciona, por ejemplo, el litio o el manganeso, etcétera. Al respecto le quiero preguntar, Grace, porque usted inicialmente habló de 133 países más China y ese es justamente uno de los debates, sobre todo de los reclamos que hacen los países desarrollados que dicen que no quieren financiar a un bloque como el G77 porque allí está nada más y nada menos que la segunda potencia económica mundial, que es China, a pesar de que, como usted plantea, ellos se ponen como un actor externo. En el listado oficial del G77 aparece China como uno de los 134 países. ¿Es o no China un actor totalmente igualitario a los demás como India, Pakistán, Indonesia, Brasil dentro de este grupo? ¿O qué significa esto de actor externo? Bueno, primero que oficialmente el gobierno de China ha dicho que es un país asociado, es decir, que es un país observador asociado del grupo G77 desde 1992. Nunca ha formado parte oficial del grupo de los 77. Segundo, es el hecho de que China es la segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos. Ya lo es. Eso no es un mito para ninguno. Además de estar también dentro del grupo del G7 y participar también de muchos otros foros, por ejemplo el BRICS y por ejemplo el G20, que es muy importante. Dentro de la arquitectura internacional multilateral, yo diría que el G20 es uno de los grupos que más influencia informal y formal han tenido en los últimos 20 años. Y eso no se toma en cuenta. Entonces yo creo que este dilema del norte global, que era en un principio solo el G7, y más el grupo de los no alineados se acabó. Y yo creo que China está tratando de jugar esa especie de
digamos, de bisagra entre los dos grupos, precisamente porque hoy en día está contra la pared porque las sanciones que Estados Unidos ha tratado de imponer, o el famoso aislamiento y la desconexión de las redes globales de cadenas de valor, es importante, y para ellos todos los foros todos los foros multilaterales se convierten en importantes, porque si vemos en la declaración, por ejemplo, ya el quinto punto ya es, por ejemplo, justamente estar en contra de sanciones unilaterales de países del norte, y eso es una agenda de China ya en todos los foros a los que asiste. Quiere combatir esa unilateralidad de Estados Unidos y esa presión por el decoupling o la desconexión en las redes globales de valor, y yo creo que esa es la razón de estar, aunque no es un miembro asociado. Y yo no creo tampoco que el norte global esté financiando al grupo de los 77 más a nivel general. Yo creo que esa cooperación se da a través de diversos foros, por ejemplo, los ODA, la ayuda oficial al desarrollo a los países más pobres. Los de renta media están en otro grupo diferente por razones geoestratégicas, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es un bloque de el norte versus el sur, sino es un bloque que tiene diversas formas y contorsiones de acuerdo a la necesidad o al punto de quiebre, que en este momento son dos realmente. El tema de la lucha entre China y Estados Unidos, y en la guerra en Ucrania, hubiera sido el COVID, pero ya pasó el tema del COVID, y al parecer estamos de nuevo en este dilema de el este versus el oeste otra vez. Y en ese sentido, entonces, Sergio, habíamos hablado de que los países en desarrollo agrupados en el G77 están tomando diferentes caminos, en lo que ustedes dos coinciden en que ya es una transformación de facto de las instituciones financieras y cada país en desarrollo está tomando su propio camino. Sin embargo, tal como lo decía Grace, sí se puede hablar entonces, usted coincide en esto, de una agenda conjunta un poco que le sirve a China de atacar el unilateralismo liderado por Estados Unidos y en parte por la Unión Europea. Todo este tipo de foros, ámbitos sirven para a China como una gran caja de resonancia de sus grandes principios de acción política y de sus ideas y su visión del mundo, la visión propia, digamos, de China y la visión de China en relación con el mundo. Realmente este tipo de discurso, este tipo de planteos son muy coincidentes con la postura de China en general a nivel de sistema político y el sistema económico internacional. Sin duda China ha ido creciendo en influencia a nivel de relaciones bilaterales y por supuesto también a nivel de relaciones multilaterales. Yo quiero poner también énfasis en una cuestión. Primero lo mencionaba la doctora Grace Jaramillo, recién lo mencionaba. Estamos hablando de los puntos de agenda que se han tratado, pero no hablamos o no mencionamos la omisión de puntos de agenda que no se han tratado, como son precisamente las guerras de agresión contra, por ejemplo, Ucrania. Entonces, ahí hay un punto. Está muy bien la resolución pacífica de las controversias, la reducción de las asimetrías norte-sur, la mayor cooperación, etc. Obviamente, hay una crítica muy fuerte a la imposición de sanciones unilaterales, pero no se menciona que en esos casos las sanciones unilaterales pueden responder a casos de violación de la soberanía de un Estado soberano, valga la redundancia. Entonces, bueno, ahí hay, como digo, un discurso de alguna manera que se acomoda a intereses y circunstancias de distintos países, básicamente en el caso de China, como dije, altamente coincidente con sus principios de acción. El otro punto que quiero remarcar es que el G77 pregona la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Quiero recordar, básicamente, que el corazón de esta reforma propuesta es la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue promovida al principio de este siglo. Y básicamente no se concretó y no se realizó por el veto de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre otros miembros que son miembros del G77 y que acompañan a China en este grupo. China vetó el ingreso de India e incluso le negó el acceso a Brasil. Entonces,
cuando se habla de reforma en las instituciones de Naciones Unidas, está todo muy bien, está todo bárbaro, pero ojo porque hay antecedentes de negativa de acceso por parte de los mismos miembros de este grupo que dicen ser solidarios y cooperativos entre sí. Claro, volvamos ahora sí a esas omisiones que ustedes dos han puntualizado, y lo digo concretamente con cómo entender, Sergio, la participación de los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, que normalmente han sido países excluidos del sistema regional precisamente por las denuncias de violaciones de derechos humanos, y ahora sí participaron en Cuba. El G77 tiene la ventaja de permitir, como otros foros, la participación de distintos países sin diferenciar régimen político. Es decir, aquí no hay diferencias de régimen, está abierta la participación de países que podemos denominar democráticos, autocráticos e incluso totalitarios. Entonces, la acción o la posibilidad de darle expresión a un discurso que por representante de nuestra región tiene, como dije, mucha característica de ser vetustos y atrasar décadas, bueno, es una de las funciones de estos grupos. Entonces, volvemos un poco a lo que hablábamos antes y creo que compartimos en términos de ideas con la doctora Jaramillo. Hablamos culpamos a un norte por nuestros males, cuando en realidad la degradación de la calidad democrática en nuestros países, la acción de algunos de nuestros países en la región que tiene que ver con la promoción de violencia o que tiene que ver con la expulsión de población producto de un descalabro económico tremendo, o incluso, tal vez como el caso de Nicaragua, la violación sistemática de los derechos de propiedad, etcétera. Bueno, pues entonces estamos hablando de un tipo de calidad democrática en la que si yo fuera país norte no pensaría jamás en invertir un peso en dichos regímenes. ¿Y cómo entender, doctora Grace, que esta cumbre se realice en Cuba? Bueno, es la primera vez que Cuba tiene la presidencia del Grupo de los 77 en muchos años. Y entonces, justamente siguiendo lo que decía el profesor Cesarín, es un tema fundamental para un grupo como el Grupo de los 77 más China, que se jacta además de que no hace distinción entre régimen político alguno, precisamente usar este foro como catapulta de visibilidad. Cuando yo analizaba todas las publicaciones en medios, solamente en América Latina, en los días pasados, a partir del día de la cumbre, del día 15, lo que me pude dar cuenta es quienes más, estaban orgullosos de esa presencia, es gente que se ve afín al régimen nicaragüense, afín al régimen cubano y afín al régimen venezolano. Estaban muy agradecidos de tener esa posibilidad y así demostrar que esos países no están aislados del mundo. Entonces, de alguna manera, este foro se convierte en un foro que hace visible a esos autócratas que no tendrían otros escenarios de poder destacar su presencia, por ejemplo, en el BRICS o en el Grupo de los 20. Yo creo que además este es un escenario en donde justamente el tema de derechos humanos se hace a un lado y se pone de prevalencia siempre el tema de el derecho absoluto, y pongo énfasis en el absoluto, de mandar en sus propios territorios, de absoluta soberanía. ¿Qué quiere decir con eso? Que no aceptan como valedero el tema de la universalidad de los derechos humanos, por ejemplo, y por lo tanto, por eso están muy confortables en un foro como este. Sí. Se hacen muchas, por supuesto, hay muchas contradicciones en solamente todas estas declaraciones y en el hecho mismo de que esto pase. Y ya vamos a ir a esas contradicciones para cerrar, pero antes no quiero acabar nuestro debate, doctora Grace, sin preguntarle sobre esa transferencia tecnológica que el G77 de nuevo culpa al norte global de no hacer dicha transferencia y por ende detener el desarrollo científico. ¿Qué tanta verdad hay ahí, muy brevemente, para pasar a las conclusiones? Bueno, eso es tal vez lo más paradójico. China en este momento es el país que por 5 años consecutivos ha liderado el desarrollo de patentes y el registro de patentes a nivel mundial en cuanto se refiere a ciencia y tecnología. Es más,
acaba de superar con creces, digamos, y superar con creces debido a las condiciones de aislamiento tecnológico con Estados Unidos, el desarrollo de teléfonos celulares que son alternativos a los de Apple, a los iPhone. Y en este sentido, bueno, uno de los principales actores de esta cumbre sería el llamado a hacer esa transferencia de tecnología. Recuerdo también que China fue el principal país en no solo donar, sino vender vacunas contra el COVID a todos los países miembros del Grupo de los 77. Entonces, hay una serie de contradicciones en toda esta declaración y quisiera poner énfasis en el hecho de que los mismos países podrían hacer un consorcio grande y poner cifras debajo de ese consorcio para poder hacer esa transferencia de tecnología entre los mismos miembros que ahora están a la vanguardia, muchos países en esa misma ciencia y tecnología que demandan la transferencia. Sudáfrica, Indonesia, Vietnam está liderando el desarrollo de ciencia y tecnología en inteligencia artificial, por ejemplo, en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces también es una cuestión que está dentro del mismo grupo resolver. Vemos entonces discursos encontrados respecto a la práctica en cuanto a las transformaciones de las instituciones financieras, a este traspaso de tecnología y a un tema fundamental como los derechos humanos. Sergio, ¿cuál es su conclusión entonces de esta cumbre del G77 muy brevemente? Simplemente decir que reiterar, digamos, que es un discurso de alguna manera que es superador o que ha sido superado durante las últimas décadas. Me parece que achacar la responsabilidad de los grandes males y de los grandes problemas básicamente en el mundo desarrollado es un error. Creo que hay gran responsabilidad de nuestros países también en las fallas en las estrategias nacionales de desarrollo, en el bajo nivel de inversión en ciencia y tecnología, en la baja calidad que tenemos en términos de formación de recursos humanos calificados y hasta diría en los bajos niveles de interdependencia que nosotros mismos como economías en desarrollo hemos creado entre nosotros antes que con el mundo desarrollado. Me parece que hay también fallas institucionales que son importantes y debemos corregir y que valga finalmente decir que estos foros tienen como gran función promover o ampliar una base discursiva multilateral. Pero desde el punto de vista de la ejecución, de la realidad y de las acciones concretas, me parece que dista bastante de los objetivos para los cuales han sido creados. Grace, ¿y su conclusión? Yo creo que es una oportunidad perdida para establecer una propuesta que sea realmente efectiva y además concreta para salir del subdesarrollo. Está en sus manos hacer esa propuesta, establecer cifras, montos, compromisos exactos para en los próximos 10 años hacer algo diferente y dejar ese discurso de los últimos 60 años atrás, porque es el momento de tomar acciones y tomar la responsabilidad del destino de sus propios países en sus propias manos. Grace Jaramillo y Sergio Cesarín, gracias por estar aquí con nosotros en el debate y también le agradezco a nuestro equipo técnico por hacer posible este programa. Ustedes sigan conectados con más aquí en France 24.